Y ya estamos cada vez más cerca de terminar el libro de Isaías. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 57, así que les invito a ir buscando Isaías capítulo 57, mientras oramos un momento para comenzar esta noche con el estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo momento, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, Señor, y que tu palabra pueda ser una luz en medio de nuestro camino, Señor, una luz en medio de la oscuridad, y que podamos nosotros aplicarla y comprenderla, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 57 de Isaías. Y para ubicarnos un poco en cuanto al tiempo que está escribiendo Isaías, quisiera mencionar un poco acerca del contexto histórico y para comprender también por qué Isaías dice algunas cosas aquí y para qué. Realmente el capítulo 57 es un capítulo muy fuerte. Isaías, o Dios a través de Isaías, le habla al pueblo muy fuerte y describe en qué consistía la idolatría, en qué había caído el pueblo. Y de esa manera pues les llama la atención, pero también les muestra que hay esperanza en él. Así que vamos a comentar un poco acerca del contexto histórico para comprender. Recuerden ustedes que el pueblo está cada vez más cerca al castigo de parte de Dios. En algún momento el Señor va a llevar al pueblo al cautiverio con Babilonia y los va a castigar. Ya lo había determinado así en sus leyes, y había dicho que si desobedecen, si se entregan a la idolatría, iban a ser llevados cautivos a un pueblo extranjero y iban a perder todo lo que tenían. Entonces, por causa de la idolatría y de la desobediencia, principalmente el pueblo iba a ser llevado al cautiverio. Ustedes recordarán que un tiempo atrás estudiamos también sobre el rey Ezequías. En el capítulo 36 y 37 de Isaías hay un intermedio histórico donde se nos cuenta qué pasó con el rey Ezequías y cómo Dios también intervino frente a las amenazas que ellos estaban recibiendo por sus enemigos. Y hay algo que hizo el rey Ezequías al final de su reinado, ¿no? Él hizo lo que muchas personas hacen hoy en día en el Facebook, sin tener Facebook. Ezequías aceptó la solicitud de amistad de personas que no conocía y los invitó a pasar a su palacio, les mostró todo lo que había en su reino, les mostró, dice la Biblia, que no hubo nada que le ocultara a Ezequías. Y él muy contento, ¿no? Les pasó y les llevó como un tour a todo el palacio. Isaías se enteró de esto y le dije, ¿qué has hecho? Y le cuenta a Ezequías lo que había hecho y Dios le da una palabra profética a través de Isaías y le dice, ciertamente, en un momento todo lo que tienes será llevado por Babilonia. Incluso tus hijos servirán como eunucos en el palacio de Babilonia, ¿no? Entonces, Ezequías había hecho algo imprudente, ¿no? Pero esto era como ya la cereza del pastel, un motivo más para que el Señor castigue al pueblo. Ya había determinado el Señor, solamente que a través de estas actitudes de Ezequías se estaba confirmando. Y la respuesta de Ezequías fue increíble, ¿no? Él dijo, bueno, es una buena noticia porque al menos mientras yo esté reinando, las cosas van a ir bien. Era un poco egoísta, o muy egoísta quizás. No pensaba en sus hijos, ni en su descendencia, ni en todo lo que iba a venir después. Esa fue la respuesta de Ezequías. Después de Ezequías reinó en Jerusalén Manasés, que fue un rey, uno de los reyes considerados los peores reyes, ¿no? Entonces, Manasés hizo cosas muy desagradables en el templo del Señor, ofreció sacrificios en el mismo templo donde Dios había determinado que no se hagan estas cosas. Manasés, como rey, descarrió al pueblo, a tal punto que, dice la Biblia, hicieron las cosas peores que los otros pueblos delante del Señor. Entonces, aquí en el capítulo 57 es muy probable que Isaías se esté refiriendo, está dando palabras proféticas frente a lo que va a pasar el pueblo con el reinado de Manasés más adelante. No está reinando Manasés en este momento, sino que Isaías habla posiblemente lo que va a pasar después. Es interesante ver cómo se cumple. Les recomiendo que lean Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes también,
donde se narra lo que hizo Manasés y cómo corrompió al pueblo a tal punto. Entonces, considerando esto, vimos la semana pasada, en el capítulo 56, en los últimos versículos, que el Señor llama la atención a los líderes del pueblo, ¿no? Y les dice: ustedes son como perros que no cuidan, están completamente egoístas, están descuidando a las ovejas, se emborrachan, se embriagan, piensan en sí mismos, no cuidan del pueblo que les hemos encargado. Entonces es un llamado de atención que está en el 56, desde el versículo 9 hasta el 12. Y en esa línea continúa el capítulo 57, ¿no? En los primeros dos versículos vamos a ver que hay un pequeño contraste entre los que andan de manera justa y los que se dirigen de manera recta en su caminar. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Desde el versículo 3 al 13 vamos a ver que hay una condenación a la idolatría. Y como les dije hace un momento, Isaías describe de una manera muy gráfica, muy clara, cómo estaba corrompido en idolatría el pueblo. Y dice cosas muy fuertes. Y desde el versículo 14 al 21 vamos a encontrar que hay consuelo para aquellos que se arrepienten, para aquellos que se humillan delante del Señor. Entonces comenzamos. El versículo 1, capítulo 57 de Isaías, dice así, ¿no? Mueren los hombres justos, pero eso a nadie le importa. Muere la gente piadosa sin que nadie entienda que su muerte es resultado de la maldad. Ese es el versículo 1. En Segunda de Reyes, como mencioné en capítulo 21, versículo 16, se nos dice que Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó el pueblo de extremo a extremo con sangre inocente. En otra versión dice que toda la ciudad estaba cubierta de cadáveres. Y es una forma figurativa de describir que Manasés mató a mucha gente. Inocente, piadosa, incluso a los profetas. La tradición judía cuenta que Isaías fue aserrado vivo por la mitad, ¿no? En el libro de Hebreos dice algo así, que él probablemente fue durante el reinado de Manasés, ¿no? Era un hombre muy cruel, ¿no? Entonces, a Manasés no le importaba. Y este pasaje se refiere a eso, ¿no? Que no le importa. Los hombres justos mueren y a él no le importa. La gente piadosa muere y nadie entiende que mueren por causa de la maldad. Y por causa de la maldad de este rey Manasés, por causa de la maldad en la que el pueblo se había corrompido. Y esto, en este primer versículo, estaba pensando en que cuánto puede afectar las decisiones de un líder, ¿no? No solo de repente en la iglesia, en el hogar, en el distrito, en el país, cuánto puede afectar las buenas o malas decisiones que tomen. Lamentablemente, mucha gente justa sufre injustamente, mucha gente piadosa, sin tener que ver con esos problemas, tiene que sufrir como consecuencia de malas decisiones de líderes, como lo estaban pasando el pueblo de Israel por causa de Manasés. Y eso nos lleva a algo: cuán importante es que nosotros podamos siempre estar orando por nuestros líderes, por nuestros padres, por las mujeres, por sus esposos, iba a decir nuestros esposos, por los líderes que conocemos y que tienen a cargo un pequeño remanente, un pequeño rebaño que cuidar, porque depende mucho de ellos, de las decisiones que tomen, el bienestar de aquellos que están a su cargo. Y eso es una llamada también de atención para que nosotros, que de una manera somos líderes en casa, en el trabajo incluso, podamos pedir sabiduría al Señor para que podamos guiar a nuestra familia, podamos tomar decisiones con sabiduría y no caer en la necedad que muchas veces nos vemos tentados a caer. El versículo 2 dice lo siguiente: todos los que obedecen a Dios pasan a mejor vida y reposan en su lecho de muerte. Me gusta cómo lo dice la NBI. Dice: los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Es que después de Manasés reinó su hijo Amón. Reinó solamente 2 años. Ese rey también fue malo, dice la Biblia que hizo lo malo ante el Señor, pero después de él reinó Josías, que es considerado un buen rey, uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Hizo buenas cosas, al igual que Ezequías, e hizo lo que agrada al Señor, pero él siguió el ejemplo de David y no se fue a ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda. Se mantuvo firme al ejemplo de David, su antepasado. Quitó los altares paganos, purificó el país de toda la idolatría
y se interesó en lo que dice el libro de la ley. Dentro de esa purificación encontraron el libro de la ley. Y él se interesó en saber qué es lo que decía ese libro. Y se dio cuenta que el pueblo iba a ser castigado por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría que habían cometido. Entonces él se humilló, pidió al Señor por su pueblo y empezó a buscar a Dios. Envió a sus sacerdotes a que vayan a buscar a los profetas para ver qué decía el Señor. Y es interesante ver que los sacerdotes encuentran a una profetisa que se llama Hulda. Y esta profetisa dice algo que coincide mucho con lo que dice el versículo 2. La profetisa le confirma que el pueblo va a ser castigado por causa de la desobediencia y de la idolatría. Pero dice algo más. Al rey que mandó a buscar de Dios le dice lo siguiente, o sea, a Josías. Como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, dice el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. ¿No? Esa profetisa declara una profecía diciendo que Josías no iba a ver la desgracia que iba a pasar el pueblo por el castigo que iban a tener, sino que iban a descansar en paz. ¿No? Y es interesante lo que dice Isaías. En el versículo 2 dice, todos los que obedecen a Dios pasan a mejor vida. ¿No? La NBI dice, todos los que andan por el camino recto mueren en paz. ¿No? Josías se condujo por el camino recto y él va a descansar en paz, según lo está declarando el profeta Isaías y también la profetisa Hulda. Se humilló, lloró por todo lo que su pueblo había hecho y el Señor escuchó su clamor. Y es que todo aquel que va por el camino recto, en un momento va a descansar en paz, va a vivir en paz. No hay nada mejor que hacer las cosas delante del Señor de manera correcta y vivir con una conciencia tranquila y descansar en paz. ¿No? Eso es lo que el Señor le promete a Josías y es por eso que Isaías dice esto en este versículo. Vamos al versículo 3 y aquí es donde empieza el Señor a declarar sobre la idolatría en la que había caído el pueblo. Isaías condena los cultos idolátricos del pueblo y comienza a señalar lo que ellos hacían. Desde el versículo 3 vamos a leer y dice, pero ustedes, hijos de hechicera, ustedes, descendientes de adúlteros y de rameras, vengan para acá. ¿De quién creen que se burlan? ¿Contra quién abren tanto la boca y alargan la lengua? ¿Acaso no son ustedes unos hijos rebeldes y una generación de mentirosos? Dios, hablando a través del profeta Isaías, les llama la atención y condena lo que están haciendo. ¿No? Podemos ver en las palabras del texto que Dios está molesto, que Dios está hasta, podríamos decir, un poco ofuscado por todo lo que ellos están haciendo. Y le dice, ¿de quién creen que se están burlando? Y es que la gente practicaba la hechicería, lo cual Dios había condenado, al igual que el adulterio y la fornicación. Esas cosas deshonraban a Dios, porque Él había dicho que no se practique, y el pueblo estaba desobedeciendo. Además, estas prácticas sometían a las personas a los poderes espirituales que no venían de Dios. Pero la gente, en lugar de tener temor de Dios y de tener reverencia al Señor, se burlaba. En realidad se estaban burlando de Dios mismo, porque Dios le había dado estas palabras a sus profetas. Versículo 5 dice, bajo todo árbol frondoso se enciende en la lujuria, y en los valles y entre las grietas sacrifican a sus propios hijos. Los árboles frondosos, que lo vamos a encontrar en muchos pasajes de la Biblia que hacen referencia, como los robles, eran lugares donde la gente llevaba a cabo sacrificios y actos de inmoralidad sexual. Muchos de estos ritos estaban relacionados con la religión cananea, con la religión de la fertilidad. Y Isaías está condenando esto en este pasaje. Los sacrificios de los niños estaban muy relacionados con los sacrificios que hacían a Dios Moloc, ¿no? Ya más adelante vamos a comentar un poco más de eso. En versículo 6 dice, en las piedras lisas del valle tienes tu parte. Ellas te han tocado en suerte, pues a ellas presentaste ofrendas y ofreciste sacrificios de libación. ¿Y no haré de castigar estas cosas?
Tanto era la idolatría de la gente que había llegado a adorar o a idolatrar a las piedras, ¿no? Imagínense, les rendían culto, les ofrecían ofrendas de aceite, de vino, quemaban ahí probablemente comida ante piedras, objetos inanimados. Versículo 7 dice: sobre un monte alto y empinado tendiste tu cama, y allí también subiste a ofrecer sacrificios. Tras la puerta y el umbral colgaste tus talismanes. Te descubriste delante de otros, pero no delante de mí. Ensanchaste tu cama y te subiste a ella e hiciste un pacto con ellos. Preferiste más la cama de ellos donde quiera que la veías. ¿No? Es como una ilustración del pecado de adulterio, ¿no? Donde Dios está condenando estas actividades que eran como un adulterio espiritual. Vamos a mencionar un poco más de eso más adelante. Versículo 9 dice: te presentaste ante Moloc, llevándole ungüentos, multiplicaste tus perfumes, enviaste tus embajadores a tierras lejanas y te hundiste hasta las profundidades del sepulcro. Te cansaste de andar por tantos caminos, pero nunca desististe. Siempre hallaste nuevos bríos y no te diste por vencida. La adoración a Moloc, ¿no? Cuando dice que se hundió hasta las tierras de las profundidades del sepulcro, hace referencia a que la gente buscaba, consultaba a los muertos, ¿no? Con la intención de saber su futuro, con la intención de saber algunas respuestas, ¿no? Ellos preferían dar su vida por buscar a otros dioses que buscar al Dios verdadero. Estaban realmente hundidos en una idolatría, y esto Dios lo estaba condenando. En estos versículos, ¿no?, vemos que hay un adulterio espiritual. El pueblo estaba adulterando con Dios. Dios toma la figura del esposo, ¿no?, y el pueblo se va detrás de la idolatría como alguien que está adulterando y engañando a su Dios, a su esposo, ¿no? El pueblo estaba apasionado por los ídolos. El pueblo de Dios perseguía a los ídolos como alguien, como un amante persigue su atracción, ¿no? En estos versículos vemos que hay algunos tipos de ídolos, de idolatría, que permanecen y hasta nuestros días. Es interesante ver eso. Por ejemplo, la hechicería, ¿no?, la adivinación, la brujería, la lectura de cartas, de manos, de pies, de todo, ¿no? Hoy en día se sigue practicando, y es interesante ver cómo la gente sigue refugiándose, sigue confiando en estas prácticas que desagradan a Dios. Si quieres o si tienes problemas con deudas, decisiones que tomar, o si quieres conocer al amor de tu vida, no busques o no llames a Yossi, ¿no?, que ni ella ni sus psíquicas podrán ayudarte. En Dios podemos encontrar la respuesta. Y menciono esto porque es tan normal encontrar en internet información de esto y acceder a consultar a la hechicería, a la brujería, ¿no? Pero sigue habiendo estas cosas. Es interesante ver cómo el poder del Evangelio pudo romper esto, ¿no? Recordemos cuando Pablo llegó a Éfeso, predicó el Evangelio, predicó acerca del amor de Cristo, y la gente en Éfeso empezó, dice la Biblia, a sacar sus libros de hechicería, a sacar todo aquello que practicaban y lo empezaron a quemar. Se arrepintieron de sus pecados y buscaron al Señor. El Evangelio de Jesucristo puede romper cualquier atadura de hechicería que pueda haber en la vida de una persona, ¿no? Otro pecado, otra idolatría que vemos allí es la inmoralidad sexual. Se ha mencionado bastante. Pablo también en Colosenses dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo que es idolatría. Pablo dice: hagan morir estas cosas. Y es que vivimos en una sociedad donde la inmoralidad sexual está por todos lados, en los anuncios, en las calles, en la televisión, en internet, en muchos lugares de fácil acceso, incluso en las vías públicas. Pero no podemos pensar y decir, bueno, no es mi culpa que yo pueda ser inmoral en esta área. Santiago, cuando escribe su carta, dice: cuando alguien es tentado,
no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie y Él no puede dejarse tentar por el mal. ¿No? Y esa es una forma de decir, bueno, yo no soy responsable, sino que lo que hay en la calle, lo que hay en el mundo, eso es responsable, yo soy culpable. Pero Santiago también dice, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que están ahí y que después da a luz el pecado y que después viene la muerte. Entonces Pablo dice, hagan morir. Necesitamos hacer morir aquellos deseos o aquella impureza que puede estar en nuestro ser, ¿no? ¿Y cómo? Buscando el Señor, buscando de su palabra, estando haciendo lo que debemos de hacer, ¿no? Brian justo publicó en la mañana sobre el rey David. Él no estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba allí en su palacio y se dejó llevar, cayó en la tentación y se dio al pecado y con eso vino la muerte. Entonces, no dejemos que la inmoralidad sexual sea un ídolo en nuestras vidas. Busquemos del Señor y venzamos para poder vencer este tipo de idolatría. Otro tipo de idolatría que encontramos en estos pasajes es la adoración a objetos, ¿no? Adoraban a las piedras, es interesante, ¿no? Cuando Pablo estuvo en Atenas, le dijo a los atenienses que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos construidos por manos de hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Pablo dijo, no pensemos que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, la escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pablo dice, no pensemos que Dios puede habitar en un objeto, en una piedra, en una tabla, en una imagen, en una pintura, en una tela. Es algo que Dios condena, ¿no? Otra de las prácticas que vemos que puede ser un tipo de idolatría es el sacrificio de los niños. Y esta es una parte muy triste. Cuando los que somos padres, cuando tenemos hijos, hay algo que pasa, nos hacemos más sensibles al ver a los niños, ¿no? En la calle, o niños sufriendo o que son maltratados de alguna manera. Y pasa algo, ¿no? A mí me ha pasado que cuando veo a algún niño en una situación difícil, al toque pienso en mis hijos, ¿no? Y los veo a ellos y no puedo imaginarme verlos sufrir de esa manera. Y no puedo imaginarme lo que describe acá Isaías, que la gente agarraba a sus hijos y los sacrificaba en el fuego. ¿Cómo sacrificaban a Moloch? ¿Cómo ofrecían sacrificios? ¿No? Moloch era un tipo de estatua metálica que lo calentaban muy fuerte y tenía unos brazos extendidos, y lo que hacían para sacrificar a ese dios era que ponían a los recién nacidos ahí en esos brazos, ardiendo de fuego, ¿no? O también los tiraban en una especie de hoguera, ¿no? Que era conocido como un valle. Pero es realmente muy fuerte pensar en que los padres podían sacrificar a sus hijos. Yo me imagino tener a mi hijo en brazos, a Zoe, ¿no? Y ahorita que ya está hablando siempre me pregunta, papá, ¿qué checho? ¿No? Así. Y me imagino tener a Zoe aquí en mis brazos y que me esté preguntando eso y ver en su cara la inocencia y ver en su rostro la ternura de un niño. Y no me imagino tener que tirarlo al fuego. No me imagino tener que escuchar sus gritos de dolor siendo quemado. Y es algo muy fuerte que no podemos realmente imaginar y contemplar, porque amamos a nuestros hijos y vemos el amor de Dios en ellos. Hoy en día es difícil ver que padres sacrifiquen a sus hijos de esta manera, pero muchos padres o muchos niños son víctimas de un sacrificio, ¿no? Muchos, por ejemplo, ¿no? Con el aborto, muchos niños mueren siendo abortados. Pero hay niños que son maltratados, abusados sexualmente,
abandonados, explotados, humillados, sufriendo, muchas veces por causa de la idolatría. Me da mucha tristeza cuando en las calles pasan algunos colegios haciendo procesiones y los niños ahí cargando imágenes, ¿no? que ni siquiera saben lo que significa. Padres entregando a sus hijos al internet, a la televisión, y no es que sean cosas malas, pero abandonándolos a tal punto que los niños pues se pierden en eso y pueden hacer de eso un vicio. Es triste ver que niños a tan temprana edad pierdan su inocencia por culpa de estos medios. Como padres tenemos la responsabilidad y el llamado de cuidar a nuestros hijos, de velar por ellos y de encaminarlos en la palabra del Señor. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es darles a conocer el amor de Cristo. No sacrifiquemos a ellos que son tan importantes por cosas que a veces no son importantes, ¿no? Entonces, cuidemos de nuestros hijos. No dejemos que la idolatría de alguna manera nos impida disfrutar de ellos y tengamos que lamentar después cuando crezcan. Versículo 11 dice así: ¿y de quién te asustaste? ¿Quién te hizo sentir tanto miedo que fuiste falsa conmigo? No te acordaste de mí, ni me tuviste en tus pensamientos. Hace mucho tiempo que yo he guardado silencio, pero tú nunca me has temido. Yo daré a conocer tu justicia y tus obras, y éstas de nada te servirán, ¿no? Dios sigue hablando acerca de la idolatría a su pueblo. Y me gusta mucho la NBI porque nos da una mayor comprensión de lo que quiere decir Isaías en esta parte. Dice: ¿quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Que me has engañado. No te acordaste de mí, ni me tomaste en cuenta. ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Yo denunciaré tu justicia y tus obras, y de nada te servirán, ¿no? El pueblo, los reyes, habían caído en la idolatría a tal punto que pensaban que Dios no iba a intervenir. Pensaban que Dios se había olvidado. No tenían temor de Dios. Y de alguna manera estaban abusando de la paciencia del Señor. Pero Dios les dice acá: ¿será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? ¿No? Y parece que a Manasés le pasó esto, ¿no? Dios le estaba hablando mucho a Manasés a través de los profetas. Dios le hablaba al pueblo también, pero ellos no hacían caso. Ellos seguían hundidos en la desobediencia y la idolatría. Pero Segunda de Crónicas dice: por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Manasés pensó que nunca iba a recibir castigo de parte del Señor, pero el Señor intervino y lo está castigando como consecuencia de su desobediencia. Todavía no es el cautiverio en lo que hemos leído, pero está siendo llevado preso a Babilonia por causa de los asirios. Y dice con garfios y cadenas de bronce, como un animal, ¿no? Entonces, eso nos ilustra algo también para nosotros. A veces pensamos que podemos seguir en algún tipo de práctica y podemos pensar que Dios no va a intervenir. Hace algunas semanas aprendimos que Dios es rico en misericordia, pero lento para la ira. Pero el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que Él en algún momento va a intervenir y va a tener que corregir lo que está mal. Entonces Dios dice aquí: ¿será que no me temes? En algún momento en nosotros habremos pensado: el Señor no va a intervenir, ¿no? Y eso quizás nos puede dar alguna libertad para seguir haciendo lo malo delante del Señor. No esperemos que nos pase algo como consecuencia del pecado para recién reaccionar, ¿no? Mientras estemos a tiempo, busquemos al Señor, humillémonos delante de Él y alcancemos el perdón que Él mismo ofrece.
En el capítulo 1 de Isaías, cuando lo estudiamos, estoy recordando, el Señor les dice al pueblo, sus pecados son rojos como la grana, vengan y arreglemos cuentas, que ahora quedarán blancos como la lana y como la nieve, ¿no? El Señor nos llama cada día al arrepentimiento. No esperemos que nuestro pecado genere mayores consecuencias de las que puede tener. Versículo 13 dice, cuando pidas ayuda, que vengan a salvarte tus ídolos, pero a todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, pero los que en mí confían recibirán la tierra como su herencia y tomarán posesión de mi santo monte. Isaías les está diciendo al pueblo que los ídolos no pueden salvar a nadie, que son tan simples que el viento se los va a llevar, ¿no? La idolatría de cualquier tipo no puede salvar a nadie. No podemos aferrarnos a algo que no sea Dios y confiar y esperar que nos va a ayudar más que nuestro Señor, ¿no? Pero dice ese mismo versículo, pero los que en mí confían recibirán la tierra como su herencia. Es mejor confiar en el Señor que confiar en algún tipo de idolatría o de ídolo. Desde el versículo 14 al 21 encontramos el consuelo para los que se humillan delante de Dios. Y es que Dios no va a dejar a su pueblo al abandono, les va a dar una esperanza. Y eso es lo que vamos a ver. Versículo 14 dice, entonces se dirá, abran paso, limpien el camino para que mi pueblo no tropiece. El Señor mismo está diciendo que se prepare un camino para el pueblo. Es una frase quizás que se nos hace conocida, porque en Isaías 40 también se dice, preparen el camino para el Señor, ¿no? Pero el camino de Isaías 40 es para el Señor. En este pasaje, en el versículo 14, el camino es para el pueblo. El Señor mismo está diciendo, va a haber un camino sin obstáculos, sin nada que intervenga para su pueblo. Dios mismo les estaba dando la promesa que los iba a salvar del cautiverio, que ellos iban a regresar otra vez. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. En otra versión dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Eso es realmente hermoso, saber que Dios, el Todopoderoso, el sublime, el que habita en un lugar santo, y Él mismo es santo, habita con los humildes de espíritu, habita con aquellos que reconocen delante de Dios su necesidad de Él, ¿no? Para completar un poco la historia de Manasés, en 2 de Crónicas 33 se nos cuenta un poco acerca de cómo va terminando su historia. Después de haber sido llevado con garfios, cadenas y completa aflicción, dice la Biblia, Manasés imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo Él es el Señor, ¿no? El Señor, que es perfecto y glorioso, habita con aquellos que son humildes y quebrantados de corazón. ¿Y quién es un humilde y quebrantado? Aquel que dice, Señor, te necesito. Señor, he fallado. Lo contrario a alguien humilde es alguien orgulloso, alguien soberbio, que dice, no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo puedo seguir con mi vida de lo más normal, estoy bien, no hago daño a nadie, nadie se me hace daño a mí, yo estoy bien. Pero el humilde y contrito de corazón dice, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, he pecado. Y es realmente lindo que el soberano Dios y sublime venga a habitar en aquel que reconoce su necesidad de Él. El versículo 16 dice, yo no voy a estar peleando siempre,
ni siempre voy a estar enojado, porque entonces decaerían ante mí el espíritu y el hálito de vida que yo mismo he creado. Yo me enojé y herí a mi pueblo por su malvada codicia. Tanto me indigné que les volví la espalda, pero ellos siguieron el camino que les dictó su corazón. Y esto es realmente una muestra de amor del Señor. Versículo 18 dice: ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de eso, los sanaré y los consolaré. A ellos y a los que lloran los dirigiré, y haré que con sus labios digan paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que los sanaré. Es sorprendente el amor de Dios. Hay un pasaje muy conocido que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor está diciendo acá en Isaías: ya sé que ustedes son malos, ya sé el camino que siguen, pero a pesar de eso, los sanaré y los consolaré. A pesar de la maldad del pueblo, el Señor les está ofreciendo, les está mostrando que los iba a perdonar. Sea lo que sea que hayamos hecho, o en la condición en la que nos encontremos, el Señor nos dice: yo te puedo sanar, yo te puedo perdonar. No hay nada imposible para el Señor. Lo único que Él pide es un corazón humilde, un corazón contrito, que reconozca que necesita de Dios. Cada día necesitamos humillarnos delante de Él, cada día necesitamos del Señor. El versículo 20 termina diciendo: pero los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas, y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Por eso mi Dios ha dicho: no hay paz para los impíos. El perdón de Dios, la sanidad de Dios trae paz a aquellos que la buscan, pero no hay paz para aquellos que dicen: no, yo no necesito de Dios. Entonces, podemos decir que el Señor nos está llamando a humillarnos delante de Él y reconocer que necesitamos de Él, porque ese Dios soberano y altísimo viene, escucha el clamor de aquellos que se humillan delante de Él. Vamos a orar para terminar un momento. Les invito a ponerse en pie y luego en el tiempo de grupos seguiremos conversando un poco más acerca de esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú, siendo excelso, siendo sublime, Señor, siendo santo, que habitas en un lugar santo, vienes a morar en aquellos que reconocen su necesidad de ti, Señor. Gracias porque nos has mostrado tu amor a pesar de nuestra mala conducta, a pesar de que te fallamos. Nos has demostrado que nos amas, nos has dado paz, nos has sanado, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, nos siga hablando en el tiempo de grupos. En el nombre de Jesús, amén.